En esta ocasión vamos a hablar de la anatomía del húmero. El húmero es un hueso largo que se encuentra en el brazo, de hecho forma el esqueleto del brazo. Está articulado en la parte superior o proximal con la escápula para formar la articulación escápulo-humeral. Y en el codo se articula con el cúbito para formar la articulación húmero-ulnar o húmero-cubital. En el esqueleto lo podemos ubicar como parte del esqueleto del brazo, que se encuentra entre el hombro y el codo. Al ser un hueso largo, le vamos a identificar una epífisis proximal, una epífisis distal y una diáfisis. Voy a dividir esta clase en dos. Vamos a ver la epífisis proximal con su metáfisis, es decir, la extremidad proximal, y en una segunda la extremidad distal. Solamente decir que si la diáfisis la pudiéramos cortar, nosotros podríamos observar, es decir, seccionando a la mitad el hueso o un poquito más abajo, es más evidente, nosotros podríamos ubicar al hueso en una forma triangular, en la cual se identifica una cara anteromedial, una cara anterolateral y una cara posterior. Esto nos sirve solamente para identificar las inserciones y una estructura que se conoce como la impresión deltoidea, que va en la cara anterolateral. Entonces, si nosotros cortáramos la diáfisis de esta forma, la aisláramos y vemos exactamente en el tercio medio, entonces encontraríamos en esta cara anterolateral una rugosidad de esta forma, la cual se conoce con el nombre de impresión deltoidea, la cual se forma, como ya veremos, de la cresta de la tuberosidad mayor y de un pequeño surco que se llama canal de torsión del húmero. Esto me forma entonces la inserción del músculo deltoides. Aquí es donde se encuentra el músculo deltoides insertado. Si yo lo muestro, están viéndolo en su vista anterior. La diáfisis, tengo que dar un poquitito de giro, poquito, para ver la cara anterolateral. Y aquí vemos el canal de torsión por donde discurre el nervio radial. Y en una cara anterior, más anterior, en la misma cara anterolateral, pero más anterior, vemos una cresta que viene desde el tubérculo mayor, y esto me va a formar una especie de V. Por eso algunos autores le llaman la V deltoidea. La impresión deltoidea o V deltoidea es correcta. Aquí se inserta el músculo deltoides. Bien, creo que eso es lo importante que podríamos diferenciar. Un poquito más abajo, en la cara anteromedial, se inserta el músculo coracobraquial y el músculo braquial. El coracobraquial que va hacia el hombro y el braquial que va hacia el codo. Me voy entonces a fijar el día de hoy en la extremidad proximal. Esta extremidad proximal tiene una epífisis en forma de esfera, media esfera,
un tercio de esfera más bien, el cual se conoce con el nombre de cabeza humeral. La cabeza humeral es completamente lisa, está recubierta en el cadáver fresco de cartílago hialino o cartílago articular y limita hacia lo que es la metáfisis con los tubérculos. La división entre ellos es, donde está mi indicador, el llamado cuello anatómico, porque hay otro cuello que se encuentra aquí que se llama cuello quirúrgico, que limita la metáfisis con la diáfisis. Después de esta cabeza humeral, que es la que se articula con la escápula, con la glenoides de la escápula, para formar la articulación glenohumeral o articulación del hombro. Esta limitante, que es el cuello anatómico, precisamente hacia la parte lateral y anterior va a encontrarse una pequeña prominencia llamada tuberosidad menor, y hacia la parte lateral de la cabeza se encuentra otra tuberosidad más grande, conocida con el nombre de tuberosidad mayor. Entonces tenemos la tuberosidad menor y la tuberosidad mayor. Entre ambas hay un surco, que aquí se puede ver perfectamente bien el surco. Este surco se conoce con el nombre de surco intertubercular, ya que está entre los dos tubérculos. Y por este surco va a discurrir, es decir, a pasar la porción larga del bíceps, su parte tendinosa. El tendón de la porción larga del bíceps se encuentra en el surco intertubercular. Por eso también algunos autores dan en llamarle a este surco el surco corredera bicipital, surco intertubercular o corredera bicipital. Bien, entre ambos tubérculos se encuentra también un ligamento, así como está mi indicador aquí. Este ligamento se conoce con el nombre de ligamento transverso del húmero y que sirve precisamente para que el tendón pase adosado perfectamente bien en el canal intertubercular y no se salga. Imaginemos que ese ligamento fuera débil, se esguinzara, es decir, se rompiera, o bien no existiera. Entonces el tendón, cada vez que se hiciera un movimiento del bíceps, ese tendón se saldría de su lugar y no haría la fuerza necesaria. Haciendo un pequeño paréntesis, este tendón entra en el canal intertubercular y se mete dentro de la cápsula articular para terminar insertándose en un tubérculo de la escápula llamado tubérculo supraglenoideo, que está por arriba de la glenoides. La glenoides va a tener un tubérculo en la parte superior y un tubérculo en la parte inferior. En la parte inferior se inserta la porción larga del tríceps y en su tubérculo supraglenoideo se inserta la porción larga del bíceps. Muy bien. En el tubérculo menor se inserta el tendón del músculo subescapular y
En el tubérculo mayor se insertan de adelante a atrás y de arriba hacia abajo, hacia atrás, el tendón del supraespinoso. Luego, atrás, poquito más hacia abajo y atrás, en el mismo tubérculo mayor, el tendón del infraespinoso. Y finalmente, en la parte más inferior, se inserta el tendón del redondo menor. Entonces tenemos 4 músculos insertados en las tuberosidades. En el tubérculo menor, el subescapular, y en el tubérculo mayor, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Estos 4 músculos van a formar lo que se conoce con el nombre de manguito de los rotadores. Entonces tenemos la cabeza en esta parte, muy esquemático. Aquí vendría el cuello quirúrgico, la cabeza. Aquí vendría el cuello anatómico. Perdón, me equivoqué. Inicial, el primero es, el de arriba es anatómico. Y el segundo, el de abajo, el distal, es quirúrgico. Entonces, cabeza, cuello anatómico. Luego, después del cuello anatómico, viene una tuberosidad que es el tubérculo menor. Y luego, un tubérculo mayor. Tubérculo mayor. Entre ambos hay un surco, un canal que se conoce con el nombre de surco intertubercular. Entre ambos, por donde discurre el tendón de la porción larga del bíceps, la cual se introduce en la cápsula y se inserta en el tubérculo supraglenoide. Aquí vendría entonces ese tendón porción larga del bíceps. En el tubérculo menor se va a insertar el subescapular. Y en el tubérculo mayor se va a insertar 3 músculos, que son, si nosotros lo vemos de lado, es decir, se los voy a mostrar de esta, así. Entonces, vería yo el tubérculo mayor aquí, el tubérculo menor aquí. Tubérculo menor. Y este sería el tubérculo mayor. El tubérculo mayor entonces va a tener sus inserciones, que son más adelante y más arriba, el supraespinoso, después hacia atrás el infraespinoso y finalmente en la parte más inferior y posterior el redondo menor. Entonces tenemos 4 músculos que son el subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Esos 4 músculos o esos 4 tendones forman el manguito de los rotadores. Aquí debo aclarar, no es manguito rotador porque no rota el manguito, ni hace rotar, es el manguito de los músculos rotadores. Por eso se le conoce con el manguito de los rotadores. Y decía, entre ambos tubérculos discurre el tendón de la porción larga del bíceps. Y entre
ambos, incluso un poquito más abajo, el ligamento transverso del húmero. Eso significa que si lo vamos acá a este esquema, el ligamento transverso del húmero vendría en esta parte de aquí. El surco intertubercular va a formarse también de una cresta que viene desde el tubérculo mayor y va hacia abajo, y otra cresta que va del tubérculo menor y se dirige distalmente hacia la diáfisis. Esta cresta del tubérculo mayor es la que me va a formar a mí la B deltoidea junto con el canal de torsión. Entonces, estamos viéndolo así, lo volteo un poquito para que se pueda observar esa cresta que va hasta el tercio medio. Y del tubérculo menor también sale otra pequeña cresta, y esta va a formar entre la cresta del tubérculo mayor y el canal de torsión la B deltoidea o la impresión deltoidea. Entonces, nosotros vamos a ver que en este surco se van a formar, va a tener dos crestas, o también se le llaman labios. Cresta o labio medial y cresta o labio lateral. Aquí en la parte superior e inmediatamente por debajo de los tubérculos se van a insertar tres músculos, que son el redondo mayor, el dorsal ancho y el pectoral mayor. El primero va a ser el redondo mayor. En medio, el dorsal ancho, y en la parte lateral, el pectoral mayor. De esta forma va a abrazar a los otros dos. La mnemotecnia es un ancho entre dos mayores. Y para que se acuerden también de una mnemotecnia, podríamos decir que es Pedro, los grandotes. Pedro. Pectoral mayor, dorsal ancho y redondo mayor. Son los tres que se insertan en esta parte de aquí. Muy bien, ahí vamos a dejar el día de hoy, y posteriormente veremos la extremidad distal.